exteriores, artefactos, sucesos inexplicables. Esto es Investigador Paranormal. Adolfo Constanzo. ¿Alguna vez ha escuchado ese nombre? Recuérdalo bien, pues en los siguientes minutos le daré a conocer la historia del líder de los llamados narcos satánicos. Monstruos de la vida real, los narcos satánicos. Todo comienza en el año de 1989 con la desaparición del joven Mark Kilroy, joven de 21 años de edad. Su búsqueda daría a conocer uno de los tantos casos más espeluznantes de los que se haya tenido de registro. Todo esto envuelto en ocultismo y santería. Uno de los involucrados y líder del culto era Adolfo de Jesús Constanzo, hombre de origen cubano, mejor conocido como el Padrino y fiel creyente de la región Palo Mayombe. 1 de noviembre de 1962 nace en Miami, Florida, Estados Unidos, Adolfo de Jesús Constanzo, hijo de cubanos refugiados. Adolfo ya contaba con 3 hermanos de 3 padres diferentes para ese entonces. Aquel pequeño, bautizado como católico, sirvió como monaguillo en una iglesia. Para este punto se preguntarán, entonces, ¿de dónde viene lo macabro? Lo macabro de esta historia. Pues déjeme contarle que sus padres no eran precisamente católicos o creyentes de esta religión. Más bien, su madre era creyente de la santería, religión que fue importada a Cuba en el siglo XIX por esclavos procedentes de Nigeria del pueblo Yoruba. En la santería, el bien y el mal es un concepto inexistente. Esto dependerá de la persona y su criterio. Después de la muerte de su primer esposo, la madre de Adolfo se mudó a San Juan, Puerto Rico. Es ahí donde conoció la religión del Palo Mayombe. Debido a su gran entrega en ese culto, pronto se hizo sacerdotisa del mismo. Así fue como poco a poco dio a conocer e involucró a su hijo en estas prácticas, apartando sus intereses y creencias en la religión greco-romana. En 1972, en el transcurso de esos años, su madre se casó en 3 ocasiones. La última pareja de la madre de Adolfo tenía creencias en esencias similares. Él era practicante del ocultismo y además era dealer, distribuidor de drogas. De esta forma fue como el camino de Adolfo fue tomando forma, pues al salir de la secundaria su comportamiento era notoriamente más inclinado al mal. De hecho, fue arrestado junto con su madre en más de una ocasión por el hecho de cometer robo a diversos comercios a través del farderismo. Esta práctica ilícita se refiere a que una persona roba algún objeto y lo oculta en su ropa. También fue expulsado del bachillerato por su mala conducta, pero lejos de rectificar, siguió con las prácticas ya inculcadas por su madre, la cual le había hecho creer que era especial, al decirle que tenía habilidades psíquicas para predecir el futuro. Durante la adolescencia, Adolfo se hizo muy apegado a un sacerdote del Palo Mayombe, el cual enseñó cómo conseguir todo lo necesario a base de rituales avanzados que le aseguraban el éxito en la vida. Para el año de 1980, y con los conocimientos adquiridos, comenzó a ofrecer servicios como mago negro en Miami. Pero no fue sino hasta el año de 1983 cuando por unos amigos se enteró de que en México existe mayor posibilidad de tener éxito como modelo, con mejores ingresos. Adolfo no lo duda y se muda de inmediato a México, a la zona rosa para ser exactos, y rápidamente comienza a tener éxito y mucha prosperidad, pues su carisma y sus facciones, que eran de un buen ver, le ayudaron. Esto junto con sus preferencias íntimas con hombres y mujeres por igual. Así pronto se hizo de su negocio, en el cual llevaba a cabo rituales de protección y purificación, dándole buenas ganancias. Esto era debido a que supuestamente lo visitaban personajes mexicanos de renombre, como actores, hombres de la política, hombres de importantes organizaciones, incluso altos mandos de la policía. Durante este tiempo, siguió progresando y preparándose en el mundo de la santería.
pero su ambición creciente de poder lo llevaron a prácticas incluso aún más oscuras. Su popularidad fue en aumento, al punto de acudir a diversas partes de la República, incluyendo Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza, muy importante, hoy día y ya desde entonces muy peligrosa, cabe mencionarlo. Ahí fue donde comenzó la relación con personas de diferentes organizaciones delictivas, aliándose con ellos, ofreciéndoles su protección espiritual a cambio de sumas jugosas de dinero. Por estos hechos decidió su negocio en esta ciudad. Para los próximos años, su carrera delictiva fue en aumento, llevando a cabo rituales de alta protección que involucraban el sacrificio humano. Estos actos barbáricos no los llevó a cabo él solo, pues contaba con la ayuda de dos hombres, Martín Quintana Rodríguez y Omar Orea Ochoa. Estos hombres eran sus discípulos y amantes. Fue durante su estancia en Matamoros cuando conoció a la joven divorciada de nombre Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas, mujer alta, rubia y de cuerpo y ojos muy llamativos. La forma en que se conocieron fue a raíz de un accidente automovilístico. En el percance nadie resultó herido. Más allá de que el auto de Adolfo chocó el de Sara, fue ahí cuando aquellos dos se conocieron, pues Adolfo invitó a un café a Sara, contándole que él era sacerdote de un culto llamado Palo Mayombe, jactándose de ser el responsable de éxitos de varios artistas, políticos, incluso empresarios. Adolfo no desaprovechó y le leyó las cartas del tarot. Luego de esto, Sara se sintió muy atraída por él. Al terminar aquella amena charla, Adolfo le dijo que si podría ayudarla en algo más. Sara entonces llevó a su novio, Serafín Hernández, y a su tío de nombre Helio, quienes se dedicaban a la venta de drogas y robo de vehículos. El objetivo de esta persona era que les ayudara a sus negocios y que de esta manera les fuera bien. Así fue como Adolfo los invitó a su casa, donde aquellos hombres quedaron totalmente impactados, pues aquella casa estaba llena de obras de arte y cosas místicas, fajos de dólares, lingotes de oro y machas, además de joyas. Adolfo les mencionó que la santería era cara, pues él tenía que alimentar muy bien a los santos, pues de no ser de esa manera se ponían molestos. Luego de llegar a un acuerdo, Sara siguió frecuentando a Adolfo hasta el punto que se hicieron inseparables por la fuerza de atracción y aquel romance que sintieron el uno por el otro. Aquello los unió inevitablemente y muy rápido Sara aprendió lo necesario y se convirtió en la sacerdotisa del culto que lideraba Adolfo. Juntos cometieron aberraciones ceremoniales. Conforme pasaba el tiempo, fueron creciendo como culto, reclutando nuevos miembros a quienes instruían en ritos y encantos de magia oscura. Los miembros eran jóvenes entre 20 y 23 años. Se cuenta que la misma Sara les proyectaba alguna película sobre la santería, cuya trama era orillar a un psiquiatra que trabajaba para la policía a sacrificar a su propio hijo, todo para satisfacer las necesidades de la secta. Esto les creaba la idea de hermandad. Aquellos que permanecían tenían que dejar todo lo conveniente, sin escatimar. Ya se imaginarán ustedes por dónde va, pero incluso no siendo suficiente lo material, también debían dar a su propia sangre. Adolfo les lava el cerebro, pues les prometía que serían totalmente inmunes a las balas e incluso tendrían poder de hacerse invisibles si seguían al pie de la letra todas sus indicaciones. Fue así como en los siguientes años una serie de terroríficos sucesos comenzaron en Matamoros, pues la policía de esa ciudad describió aproximadamente 8 cuerpos descuartizados
y desfigurados atados en bloques de cemento muy cerca de un río. La policía no podía dar crédito a lo que veía, pero sin embargo algo seguro es que provocaba en más de uno de los presentes en la investigación un terrible escalofrío. La secta se instaló en un lugar aislado, en un rancho para ser exacto, Rancho Santa Elena, algunos kilómetros a las afueras de la ciudad. En aquel lugar crearon un caldero llamado Gang, el cual tenía la creencia servía para posesión de los malos espíritus, pero los ingredientes que se verían en ese caso eran impresionantes, pues era una combinación de madera, cigarros, cuerpo de animales, costillas, tibia y algún cuerpo humano, incluido el cráneo y cerebro, pues se cree que el cuerpo aún puede pensar y actuar mejor en estos rituales. Las personas de tez blanca son más codiciadas, pues la tradición dice que se pueden influir más en el cerebro de un blanco que a diferencia de un negro. Además, la tortura en esta clase de sacrificios es un elemento esencial. En una ocasión ya estaban listos y reunidos en el rancho para el ritual, cuya víctima sería Gilberto, un ex policía que dedicaba sus días a la venta de estupefacientes. Fue Sara quien ordenó que lo colgaran para luego sumergirlo en un barril de agua hirviendo. Mientras aquel hombre gritaba del dolor, evitando ahogarse, Sara le arrancó el pecho con unas tijeras. Es sometido a brutales castigos para concluir con una especie de sopa formada del cuerpo de la víctima, la cual tomaron convencidos de que una fuerza los había invadido desde su cabeza a los pies y convirtiéndolos en seres muy poderosos. Los eventos que ocurrieron en aquel lugar fueron sorprendentes. La maldad que se desató por aquellos terribles eventos son considerados como una de las peores tragedias ocurridas en México. El 14 de marzo de 1989, Adolfo necesitaba una nueva víctima estadounidense para un nuevo ritual de invulnerabilidad para uno de sus tantos clientes. Entonces comenzó a merodear lugares donde los jóvenes frecuentaban lugares, comúnmente los jóvenes que pasaban a este lado de la frontera. Aquí es donde Mark Kilroy se convertiría en la nueva víctima del culto de Adolfo. Mark Kilroy era estudiante de medicina de 21 años. Había pasado 4 días de vacaciones en México, cuando el día 15 de marzo, aproximadamente a las 2 de la madrugada, Mark y compañía salieron del lugar donde estaban teniendo una fiesta. Dando esta por terminada, algo ebrio y agotado, se dirigió a la frontera, en el puente que divide México y Estados Unidos. En un dado momento, Mark se apartó para hacer sus necesidades. 2 de los miembros del culto de Adolfo estaban en una camioneta. Al ver que el chico entró en una angosta calle y tambaleándose, no dudaron en dirigirse hacia él y lo metieron a la camioneta. El grupo de amigos lo esperó por algunos minutos, pero al revisar se dieron cuenta de que Mark ya no estaba. Por su parte, Mark, al darse cuenta que corría peligro, intentó escapar, cuando el conductor de la camioneta se bajó para orinar, pero jamás se percató de que tras de él había otra camioneta con 2 personas que al verlo correr con amenazas, una vez más en marcha, los vehículos recorrieron bastantes kilómetros hasta llegar a una granja. Una vez ahí, le pidieron se sentara en una hamaca. Le mencionaron que no le pasaría nada. Así transcurrieron las horas y al mediodía lo llevaron a un cuarto donde el olor a putrefacción era terrible. Había moscas por doquier, mientras a Mark lo ataron de pies y manos para hincarlo, para simplemente terminar con su vida de un machetazo en la nuca. Sus amigos, por otro lado, al percatarse de la desaparición de su amigo y pasadas tantas horas, decidieron acudir a la policía y avisar a los padres de Mark, quienes alarmados
por los hechos comenzaron a buscar después de 48 horas. La policía de Matamoros, así como la de Brownsville, iniciaron la búsqueda en hospitales, prisiones y servicios forenses. Incluso la patrulla fronteriza buscó a lo largo del río Bravo, sin éxito. No encontraron señal alguna de Mark. Fue así como los padres de Mark viajaron a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con el fin de ejercer presión en las autoridades. Al mismo tiempo, el FBI, junto con otras corporaciones policíacas, se unirían a la investigación. Incluso Estados Unidos ofreció una recompensa a quien pudiera tener información que diera con su paradero. Este caso se dio a conocer luego de un incidente con un miembro del culto de Adolfo. David Serna se había pasado un retén montado por el ejército mexicano y policía federal. David iba a bordo de una Chevrolet. Al no detenerse, los oficiales comenzaron la persecución por aquellos caminos desérticos, hasta que por fin lograron hacer que se detuviera, y al revisarlo encontraron restos de hierba entre sus pertenencias. Además, tenía un arma calibre 38. Cuando lo detuvieron, el hombre afirmaba que no podrían hacerle nada, pues ni las armas podrían ocasionarle daño alguno. Una vez detenido, lo interrogaron preguntando hacia dónde se dirigía. Les mencionó la granja Santa Elena como lugar a donde iría. Asimismo, confesó que pertenecía a una organización ocultista de santería y que llevaba a cabo múltiples sacrificios con animales, pero también con humanos. Aquello parecía una locura. Aún así, la policía decidió investigar aquel lugar. Cuando le preguntaron quién era el líder de la organización, él solo respondió: Adolfo Constanzo. Entonces la policía mandó a algunos oficiales para corroborar si era verdad la declaración dada por David. Al llegar, los oficiales preguntaron a la persona a cargo de cuidar el lugar si conocía el joven, pero mencionó no saber, pues entraba y salían muchas personas. Un oficial le mostró la foto de Mark y de inmediato el hombre lo reconoció, diciendo que él mismo le preparó algo de comida hace más de un mes. Los días posteriores a esto, el 9 de abril de 1989, obtuvieron una lista con nombres y direcciones de personas que pertenecían al culto de Adolfo. Así fue como se logró la detención de 4 sujetos, entre ellos Sergio Martínez, alias La Mariposa, Serafín Hernández Jr., Helio Hernández, alias El Pequeño Helio, y el cuidador del recinto llamado Domingo. Después de un arduo interrogatorio, los 4 coincidían en algo, pues todos hablaban del padrino, el líder del culto, un mago cubano que les había iniciado en rituales espeluznantes y sacrificios humanos, prometiéndoles inmunidad ante la policía e incluso ante las balas. También mencionaron a una mujer como cómplice, quien apodaron como la bruja, una mujer mexicana alta y bonita que participaba en las iniciaciones para nuevos miembros y solía dirigir las sesiones del culto. Gracias a toda la información proporcionada, se dio a conocer la identidad de estos 2 últimos mencionados. Como ya te imaginarás, eran Adolfo y Sara, de quienes no se conocía su paradero. Después de algunas horas, el oficial Roberto García les mostró la foto de Mark Kilroy. Fue ahí cuando contestaron que en efecto fue Adolfo, el padrino, quien asesinó a Mark en un ritual de santería, donde sometió al joven a un castigo severo. De inmediato y después de esa confesión, elementos arribaron al lugar el martes 11 de abril de 1989, junto con los miembros del culto que habían sido detenidos. Al llegar al rancho, abrieron la puerta de una barraca. El olor no se hizo esperar, alertando de inmediato a los oficiales. Ahí mismo encontraron todos los objetos empleados en rituales de santería. Una de las paredes se podía observar un altar improvisado, con chiles, algunos ajos alrededor, con lo
objetos rituales, abalorios, monedas, cabezas de gallinas, algunas cabras sacrificadas y en el centro una cabeza de cabra atravesada por un pequeño tridente. Además había cajas llenas de velas. El suelo se encontraba tapizado de colillas de cigarros, botellas vacías de aguardiente y salpicadura de algunas manchas rojas. Ahí abajo había algo extraño, pues el olor era insoportable. En el centro de la barraca había un caldero de hierro, el gangue. Lo que había dentro de él era el responsable de tal fétido olor y la cantidad enorme de moscas, pues el caldero contenía varios palos con los que supuestamente removían la mezcla, que era una especie de sopa espesa a base de sangre semicoagulada, cocinada con trozos de cerebro, pedazos de tortuga, una cabeza de cabra, segmentos de espina dorsal humana, huesos, vísceras de animales y una herradura. La sensación de estar ahí dentro era indescriptible. Era obvio que en el lugar habían pasado cosas terribles y escalofriantes. Al salir de la barraca, le pidieron a los miembros del culto les mostraran dónde estaban ubicadas las tumbas de las víctimas. Aquellos hombres emocionados señalaron 9 fosas que en su interior guardaban 13 cuerpos. La policía jamás pensó toparse con algo como esto. Ahí fue localizado el cuerpo de Mark Kilroy, apenas 1 metro de profundidad. Lo desenterraron con la ayuda de una excavadora. El cuerpo de aquel joven estaba totalmente despedazado. La cabeza estaba separada del tronco para poder extraer más fácilmente el cerebro. Faltaban las articulaciones de los dedos, los genitales y hacía falta la espina dorsal, por lo que para lograr identificarlo se utilizó un certificado estomatológico, donde lograron reconocer sus dientes y en efecto coincidían. Aquel fatídico día y hasta el atardecer siguieron desenterrando cuerpos que salían de aquellos huecos. Casi a la mayoría les faltaban las costillas y el corazón. Un caso sacado de una película de terror. Mientras Adolfo y Sara ya huían de la policía, se reunieron en Brownsville y volaron a Ciudad de México. En el camino se encontraron con miembros de la banda. Debido a sus contactos importantes, conseguían estar siempre un paso adelante de la policía, hasta el 5 de mayo de 1989. Una denuncia anónima daría indicios de su paradero. Una persona afirmó ver un tipo que compraba con frecuencia dólares en la colonia Cuauhtémoc. Al redactar la descripción del tipo, la sorpresa fue mayor al descubrir que era un miembro del culto, alias el Tubi, hombre de confianza de Adolfo. La policía no tardó en montar un operativo para localizar a los fugitivos. En una ocasión, Sara miró por la ventana y se dio cuenta de que en las calles había muchos policías. Movilizándose, tomó la decisión entonces de escribir una inteligente nota para intentar despistar a la policía diciendo que Adolfo la tenía secuestrada como rehén. La arrojó por la ventana del departamento en el cual supuestamente se encontraba privada de su libertad. En la calle Río Sena, número 19, su nota tuvo éxito y fue a dar a manos de los oficiales, por lo cual se montó todo un operativo en las calles cercanas al domicilio. En una ocasión, uno de los vigías de Adolfo salió a revisar, dándose cuenta de que estaban rodeados por varios policías encubiertos, volviendo así al departamento a contarle todo a Adolfo. Él se asomó por la ventana y se dio cuenta de que aquello era verdad. Justo en ese momento, varios agentes fuertemente armados se disponían a entrar dentro del inmueble. Al verse rodeados, en lugar de rendirse, decidieron atacar primero. El Tubi sacó un arma AK-47 por una ventana del departamento, accionando en varias ocasiones. Adolfo le dio la orden de arrojar dólares por la ventana inteligentemente para crear confusión y así poder escapar. Los judiciales de intervención repelieron inmediatamente el ataque. Atrapado y sin saber qué hacer, Adolfo juntó el dinero que tenía y le prendió fuego. Al ver que no había manera de escapar, se le ocurrió un plan desesperado. Pensó en su inmortalidad
se metió al armario junto con Martín Quintana y el Tubi, a quien le ordenó le disparara. Adolfo decidió prepararse para su último sacrificio. El Tubi accionó su arma, terminando así con la vida de Adolfo y Martín, mientras Sara estaba escondida, haciéndose pasar por una víctima más, pero no tuvieron opción más que entregarse. Así, este terrible culto llega a su fin, marcando una horrible historia de sacrificios y cosas oscuras que la policía decidió ocultar debido a la gravedad del caso. Sara siempre dijo no formar parte del culto, que si en algún momento se interesó en los rituales de Adolfo, fue solo interés para terminar sus estudios en antropología, y culpó a las autoridades de haber destruido evidencia clave en la investigación, como la barraca del rancho Santa Elena, donde Adolfo sacrificó a varias de sus víctimas, la cual fue quemada por policías. Sara María Aldrade fue sentenciada inicialmente a 647 años de prisión, aunque luego solo pasó a 50 años. Sara fue recluida al penal Santa Marta Acatitla. Ya para el año 2011 fue trasladada a una penal femenil de Mexicali, Baja California Norte. Hoy escribió su libro llamado Le dicen la narco satánica. Este año 2022 está por cumplir 33 años de los 50 imputados anteriormente. Hoy en la actualidad se encuentra recluida en el penal femenil de Tetepan, en la alcaldía de Xochimilco. De los 4 miembros del culto santero, solo 3 permanecen recluidos en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, cumpliendo una condena de 47 años. El 4º miembro, Helio Hernández Rivera, murió en prisión. Esto ha sido Monstruos de la Vida Real. Recuerden suscribirse para más videos. Por mi parte, esto ha sido todo. Esto fue Investigador Paranormal. Yo ya te conté una historia. Ahora, cuéntame una tú.